Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Vamos a estar analizando en un ratito las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, qué significan para el futuro, cómo se ganó en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay un dato importante para registrar que tiene que ver con que el gobierno de Mauricio Macri, a través del PRO, logró ganar tanto en el norte como en el sur. Vamos a desglosar un poco ese triunfo y pensar qué impacto tiene para la candidatura ya presidencial de Macri en el futuro. Pero antes que eso les propongo un viaje a la historia con un testimonio único. Es realmente una entrevista de valor documental de un hecho de muchísima significancia en nuestra historia reciente y muy poco visitado, justamente porque su principal protagonista, que es Jorge Bon, hasta ahora había elegido silencio con respecto a esta historia. Estamos hablando de Operación Mellizas. Operación Mellizas fue el secuestro que llevaron adelante los montoneros en el año 1974, de dos hermanos, de Jorge y Juan Bon, en un momento en el cual Bunge y Bon eran no solo grandes exportadores de cereales, sino que dueños de las grandes industrias de la Argentina. Y se produce en ese momento el secuestro que es todavía hoy en el mundo el secuestro récord en la historia del mundo. Nunca una organización guerrillera cobró lo que cobró Montoneros por liberar a los hermanos Bon. 60 millones de dólares, cuando los liberan al cabo de un cautiverio que fue de 9 meses para Jorge Bon, 60 millones de dólares, que si los actualizamos por la inflación de los Estados Unidos, equivalen a 260 millones de dólares de hoy. Ese dinero, con un Firmenich muy joven, llega a manos de los montoneros en el año 1975. Pocos meses antes del golpe, se venía ya el golpe, era un contexto después de la muerte de Perón, con mucha violencia guerrillera, con la AAA que había empezado a actuar, y con esa plata, después del golpe, se van los montoneros primero a México, después la cúpula queda en Cuba, y empieza lo que para mí es también uno de los grandes misterios hasta aquí de la política argentina, que tenía que ver con la plata de los montoneros. ¿Qué fue del botín de los Bon? ¿A dónde fue a parar? Es una historia impresionante porque si uno tira esa cuerda llega hasta el día de hoy con ramificaciones increíbles, incluso una sociedad que en un momento hace Jorge Bon con Rodolfo Galimberti, secretario militar de los montoneros, de la columna norte que lo tuvo secuestrado, y después ya en tiempos de Carlos Menem, su aliado para tratar de recuperar parte del botín. Hubo un dinero en Cuba. Con ese dinero, además, después hubo un aporte de los montoneros a la campaña de Carlos Menem. Carlos Menem le dio el indulto a Firmenich, porque por Firmenich había sido condenado en tiempos de Alfonsín justamente por esta causa. La única causa por la cual fue condenado alguno de los integrantes de la cúpula montonera en la Argentina es la causa del secuestro de los hermanos Bon. Yo los invito esta noche a escuchar el testimonio, les insisto, inédito, un documento histórico, donde un hombre de 80 años decide por primera vez abrir la historia. Esto forma parte de un libro, de un trabajo que hice de muchos meses de investigación. El libro se llama Bon, y especialmente para el programa grabamos con Jorge Bon este testimonio. Volvemos al año 1974, en el mes de septiembre. Los hermanos Juan y Jorge Bon viajaban juntos por Avenida Libertador desde zona norte a lo que eran las oficinas de Bunge y Bon aquí en la capital. 1974, van los dos hermanos en el asiento trasero y en el asiento delantero va el chofer, Alberto Pérez, y Bosch, un gran amigo de Jorge Bon, su amigo de la infancia, que era gerente de Molinos, una de las empresas del grupo. Los montoneros los desvían vestidos disfrazados de operarios, los desvían hacia las vías del ferrocarril, a calles menos transitadas, con una emboscada muy planificada, muy precisa. En menos de 2 minutos matan al chofer y matan a Alberto Bosch, que iban en los asientos delanteros, y se llevan a los hermanos. ¿A dónde? A una cárcel del pueblo, acá nomás, en zona norte, en Carapachay. Allí iban a permanecer 6 meses Juan y 9 meses Jorge Bon. 6 meses Juan porque se quebró psíquicamente y no pudo aguantar más, y los montoneros finalmente lo liberan antes. Pero claro, antes se produce el pago
de los 60 millones de dólares. Y hay un drama humano detrás de un empresario, el papá de los dos secuestrados, un hombre puritano, muy rígido, criado por una madre alemana, que no quería pagar. No quería pagar. Seguramente, ahora lo vamos a escuchar a Jorge Born hablar de esto, no quería pagar 100 millones de dólares. Por eso terminó durando tanto, además, este secuestro, 9 meses. Insisto, es un secuestro que además se llamó Operación Mellizas, cambió la historia, tiene repercusiones hasta el día de hoy. Escuchemos este primer tramo del testimonio exclusivo de Jorge Born, que habla por primera vez frente a las cámaras de televisión de los 9 meses y del rescate récord de la historia del mundo todavía hoy. Los invito a escucharlo. Bungibón en ese momento era la compañía... Sí, era la más odiada del planeta porque éramos multinacionales, nacionales, nacionales, multinacionales, pero éramos muy odiados. Y ahí le anuncian que está en manos de montoneros. Y ahí me anuncian que no dijeron la palabra montoneros, pero que estaban en la lucha para liberar al pueblo de no sé qué, de liberar al pueblo de la tiranía o una cuestión de esas. Y estamos en guerra contra todas las empresas multinacionales. Y yo le dije, bueno, chocolate por la noticia, porque yo no sabía nada que estaban en guerra, pero bueno, me dijeron todo eso, estaban en guerra, de modo que nosotros éramos presos y que yo iba a ser sometido a un juicio político y dependiendo del resultado del juicio político, aplicar la pena correspondiente. ¿Y cuál podía ser? Bueno, podía ser la muerte o una fuerte multa. Cuando dijeron una fuerte multa, ahí empecé a pensar, bueno, ya veo de qué se trata. Ahora pidieron mucho más plata. Hasta ese momento el secuestro más importante había sido un secuestro en el que habían obtenido 14 millones de dólares, ¿no? Y en el caso de ustedes, de entrada, ¿pidieron? Pidieron 100, cosa que era un disparate. Bueno, en fin, eran 100 de aquella época, que era mucho más que lo que sería ahora, ¿no? 100 millones de dólares. Sí. A su padre. A mi padre. ¿Y qué pasó? Y mi padre, cuando le dijeron que eran 100 millones de dólares, él los mandó, con todo el respeto de la palabra, a la mierda. Le dijeron a mi padre, mire, o usted trae la plata, o si no, su hijo muere. Bueno, cuando le pidieron 100 millones, mi padre, bastante pragmático, pensó, bueno, estos puede ser que lo maten, pero también puede ser que por 100 millones no larguen la presa sino más. Y bueno, y ahí empezó la negociación. Al cabo de 15 días los tipos volvieron a llamar diciendo se está venciendo el plazo. Entonces mi padre les hizo una contraoferta que creo que era de 15 millones o 10 millones o menos, no sé, pero era una cifra mucho más baja. Ah, ¿es así como usted? Bueno, tacate, le colgaron. ¿Cómo lo trataban los guardias? Al principio mal. Después, a medida que pasaban las cosas y el juicio político y todo lo demás, mejor. ¿Mal qué era? Mal era, no me hablaban. Directamente venían como submarinos así a retirar el balde donde hacíamos nuestras necesidades y listo, chao. Y la comida traían el plato, lo ponían ahí y se iban. ¿No tenía baño? No, baño no. No, iba todo, era una mezcla. Era un balde donde uno aprovechaba para lavarse la cara primero y después hacía las necesidades y qué sé yo, era así la cosa. Y la falta de luz. La falta de luz también era una cosa desagradable porque estaba todo blindado eso con Tergopol y no había luz de ninguna especie, salvo una bombita muy chiquita que se prendía arriba de una mesa. Y la oscuridad y la no comunicación es muy embromado cuando dura mucho tiempo, porque a uno lo pone mal. Y cuando nos pusimos a hablar, fue mucho más llevadera la cosa, porque entonces, inclusive ellos venían, terminamos jugando a las cartas, terminamos discutiendo cosas políticas. Es decir, a ellos se les fue el miedo de que yo los iba a atacar. Y a mí se me fue el miedo de que ellos me iban a atacar. Entonces, toda la cosa se puso mucho más agradable. Sin ventana, todo esto sucedía en esta celda de 2 metros. Sí, porque había un catre en el cual yo dormía
y había una silla. En el catre, cuando venían ellos, sentaban en una punta, yo en la otra. Y bueno, casi siempre éramos 3. ¿Usted tenía miedo de que lo mataran? Yo no, bueno, cuando uno no sabe y está totalmente fuera, algo de miedo tenía, pero no creía, nunca creí que me iban a ejecutar. Quizás por inconsciencia o quizás por optimismo, quizás que no sé por qué, pero la verdad que no lo creí. Pero el resultado del juicio político era que la pena se iba a estudiar, si ejecución o si multa o si esto o si lo otro. Y ahí le ponen los 100 millones de dólares de multa a Bungeebone. Claro, ahí le ponen los 100 millones de multa, pero entre tanto ya habían pasado 5 meses, 4 o 5 meses, y evidentemente que Bungeebone había conseguido de que le bajaran la cuota, ¿no? Y creo que ellos no me decían cómo estaban ni cómo venían. Y entonces, pero se quejaban mucho de su padre, de la dureza de su padre. Se quejaban de mi padre, se quejaban de un abogado que se llamaba Vidal Aranguren, que hacía el que hablaba. Me hacían escribir cartas a mi padre de que te tiene que decirle que acá, si no se paga, usted va a correr el riesgo de muerte, en fin, todas unas cartas que yo tenía que escribir para hacerme el dolorido, para que mi padre se arrepintiera y todo eso. Y yo les dije a ellos, mire, yo les escribo lo que ustedes quieran, pero a mi viejo no lo van a doblar, pero ni que yo le ponga con lágrimas la carta. Es así. ¿No iba a pagar? No hay nada que hacerle. No le iba nunca a estar de acuerdo en pagar una suma ridícula. ¿Usted dudó alguna vez de si él, digamos, esa moral protestante, rígida? No, nunca dudé, nunca iba a pagar 100 millones, eso de cajón, eso estaba seguro. ¿Los tenía? Los tenía, pero no los iba a pagar. ¿No los iba a pagar? No los iba a pagar jamás, porque eso hubiera sido una mancha horrible, que sea en la empresa, para él y todo. Que evidentemente iba a tratar de pagar o de arreglar para salvar a sus hijos, no me cabía duda. Pero hasta dónde iba a aflojar en todo esto era difícil saber. ¿Y su madre? No, mi padre tuvo la habilidad de depositarla en Uruguay, en Punta del Este, con los chicos, para que no hubiera ningún problema adicional y no... Los chicos, sus hijos, ustedes tenían 4 hijos cada uno, se van todos a... ¿Pero habilidad por qué? ¿Para que ella no le insistiera que...? Claro, y porque para una madre es muy embromado un caso así. Porque cuando una madre sacara a los hijos, es peor que para un padre, creo yo, ¿no? Pues no soy madre, pero creo que es así. Y para mi madre era un drama horrible el asunto. Y entonces, en lugar de que fuera constructiva o pragmática en su manera de ver la cosa y de cómo se puede arreglar, era drama, era una cosa... Quería pagar, ella hubiese pagado los 100 millones. Ella pagaba todo y regalaba todo lo que tenía, bueno, pero eso no podía ser así. Y cuando se pone duro, todos los montoneros lo usan a usted para que usted negociara. Usted se vuelve negociador. Y sí, porque yo les dije, si ustedes quieren arreglar esto, tienen que pasar por mí. Juan estaba mal. Juan estaba mal. Y ellos, como sabían que Juan estaba mal, y para hacer la cosa más dramática, así, me llevaron a verlo, a Juan. La cuestión es que me llevaron a verlo y yo me preocupé cuando lo vi, porque lo vi mal. Y entonces me dice, bueno, ahora escríbale a su padre, ¿cómo está su hermano? Escríbale. Y yo a mi padre le escribí y le dije, mira, Juan está mal. Esta gente me permitió ir a verlo y está mal. Yo tengo la posibilidad de entenderme con esta gente porque estamos en un ¿cómo se llama?, nivel de relación que me permite hablar y me permite discutir las cosas con ellos. O sea que yo creo que evidentemente me parece un disparate lo que están pidiendo y creo que la mitad todavía sería un disparate. 50. Todavía sería un disparate, pero con eso me animo a discutir con ellos. Bueno, y ellos se pusieron duros, que querían 60, que querían poner una estatua de Perón y Evita en todas las fábricas. Los bustos de Perón y Evita en cada fábrica. Sí, y que había que publicar en todos los diarios del planeta todas las cosas y que todo eso... Sí. Entonces, la verdad que yo les negocié eso también. Les digo, bueno, eso cuesta guita, che. O sea que hay que rebajar de 60 a 50. Bueno, al final terminamos, yo no me acuerdo si era 55 o 52 o una cosa 60. así. ¿Eh? 60. No llegamos a 60, porque, bueno,
Se publicó 60 y se dijo 60, pero ellos tuvieron que dar por hechos cosas como que había que distribuir comida en todos lados, que había que mandar en fin, una cantidad de otras cosas aparte de los bustos, que eso se las saqué todas. Ahora, ¿cómo se le paga a una organización de montoneros como ellos 60 millones de dólares? ¿Cómo hicieron para cobrar la plata, para entregar la plata? Bueno, ellos tenían toda una organización de gente que iba y buscaba la plata en determinado lugar. Había que depositarles o llevar a alguien que tuviera, póngale 5 millones en el bolsillo, y ese alguien tenía que entregárselo a otro, y el otro, era todo un laberinto de entregas así, de mano en mano, bastante absurdo, pero que era la manera donde ellos creían que se aseguraban que con eso conseguían todo lo que querían. ¿Pero ustedes pagan en pesos, pagan en dólares? No, todo dólares tenía que ser. Para nosotros fue un gran problema eso, pero por suerte éramos quienes éramos y una cantidad de bancos nos ayudaron, y sobre todo bancos suizos, extranjeros, americanos, inclusive argentinos también, nos ayudaron a conseguirnos esos dólares. Y esos dólares nosotros se los pudimos entregar a ellos en la mano. Entonces digo, ¿ustedes saben qué van a hacer con esa plata? Porque no hay un banco en el mundo que se las va a aceptar. Ustedes saben cómo lo van a guardar, qué van a hacer, quién tiene... Eso no es problema suyo, me dijeron. Muy bien, le digo. Yo les advierto, porque yo sé que el momento en que ustedes sacan esa plata de su bolsillo, les va a empezar un gordo problema. Problema suyo, bueno, muy bien, problema suyo. La cuestión es que se entregaron en Suiza una porción de ese dinero que fue 2 personas nuestras y 2 de los montoneros, no sé, mire, creo que era así porque no conozco bien el detalle, que recibieron. Uno entregó la plata y el otro la recibió. Porque usted tenía una financiera del grupo en Suiza. Nosotros teníamos una financiera del grupo en Suiza y teníamos todas las posibilidades porque éramos ya bastante multinacionales, como nos acusaban, como para saber quiénes podían ayudarnos y quiénes podían entregarnos plata y a dónde y todo lo demás. Bueno, la cuestión es que eso se hizo, ellos recibieron el dinero. Después, ¿qué pasó con ese dinero? La verdad que no sé. ¿Quién le dice que ya está todo pago? Una vez que se terminan de hacer los pagos en Suiza, ¿cómo le cuentan? Una vez que recibieron ellos el pago, a la semana o algo así apareció Firmenich, cara descubierta. ¿Era la primera vez que veía a alguien con cara descubierta? La primera vez que veía descubierta. Y apareció Firmenich y dijo, bueno, mire, usted va a ser liberado porque la multa ha sido pagada. Previo a eso, tenemos que hacer una reunión de prensa. Bueno, la reunión de prensa se hizo el 20 de junio de 1975. Se están por cumplir 40 años del momento en el cual Firmenich convoca una conferencia de prensa clandestina en el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, en una casa. Y en esa casa anuncia que habían cobrado 60 millones de dólares, el botín más grande de la historia, como les decía, al día de hoy. A partir de ese momento en el cual los montoneros ya habían repartido parte de la plata en Cuba, a partir de un dinero que sale de la Argentina en valijas diplomáticas rumbo a La Habana, y otro tanto, 16 millones le habían entregado al banquero David Graeber. A partir de ese momento empieza otra historia. Para los Born se van a Brasil, mudan la empresa, dejan la Argentina como consecuencia de todo esto, y como les decía, en 1975, al año siguiente se viene el golpe. Y empiezan peleas internas también entre los dirigentes montoneros respecto de qué hacer con ese dinero. Se financian las 2 contraofensivas contra la dictadura militar. Y ahora, después de que volvamos del corte, vamos a escuchar una historia increíble en la cual el propio Born relata cómo él termina recuperando 16 millones de dólares, pero no legalmente. Lo que ocurrió fue que, con Firmenich preso, los Graeber, los herederos de los Graeber, Lidia Papaleo y los Graeber, venían cobrando una indemnización. Gracias a las gestiones de Galimberti, con la complicidad del gobierno de Menem, de algunos funcionarios, con un dinero que, ya lo van a escuchar a Born, el propio Menem, él sospecha que se queda con parte de esa plata, y después de este gran arreglo, Born termina recuperando algo, no toda, algo del botín de esos 60 millones de dólares que le había entregado su padre a los montoneros, en entregas que se hicieron aquí en la Argentina, y como decía el propio Born, la última entrega
una entrega cinematográfica con valijas que pasan de mano en un estacionamiento de un hotel de lujo en Suiza, donde el propio Greiber acude a buscar la plata para darle un destino. Originalmente va hasta los Estados Unidos y al poco tiempo él muere en un accidente muy misterioso. Y ahí empieza esta segunda parte que los invito a escuchar después de la tanda, que tiene que ver con la ruta que siguió ese dinero. Uno de los grandes misterios develados por primera vez a partir del testimonio de Bon y otros. Ya venimos. Che, medio rara la nueva, ¿no? Igual me he comido cada bicho que... Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Llega la revolución de los postres. Yogurísimo Cremix Pack familiar. Un pack con manija. Pa' que tenga buen agarre. Un pack rendidor. Pa' que alcance 8 potes. Nuevo Yogurísimo Cremix familiar. Un riquísimo postre de yogur a menos de 5 pesos por pote. Lucas le mangueó la tarjeta naranja a todos sus compañeros de oficina para aprovechar el plan Z. 3 cuotas, 0 interés todos los días en supermercados. Hasta que un día sacó su tarjeta. En definitiva, la forma más fácil de disfrutar todos los beneficios de naranja. Tarjetea, pero con tu naranja. La puerta más segura ahora es Más Segura, única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Vuelven las clases. Que no vuelvan los gérmenes. Usa Lisoform todos los días en mochilas, útiles y todo lo que tu hijo lleva al colegio, eliminando el 99,9% de virus y bacterias. Lisoform, desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés. Elegimos crecer. En estos 5 años de gestión, elegimos crecer. Crecimos en flota. Crecimos en frecuencias. Crecimos en conectividad. Crecimos en pasajeros. Aerolíneas Argentinas. Alta en el cielo. La rodilla puede realizar 3 movimientos diferentes: la flexión, la extensión y el meneadito. Ahí, ahí, ahí. ¿Tienes un esqueleto? Movelo. Frise es la Felicité. Seguimos recorriendo el testimonio exclusivo de Jorge Bon, hablando por primera vez de lo que fueron los 9 meses de cautiverio de los 2 herederos del imperio económico más rico que haya existido en la Argentina en las últimas décadas. Vamos a escuchar ahora la segunda parte. Habíamos dejado en junio del 75, cuando finalmente este padre que se resistía a pagar termina entregando 60 millones de dólares por la vida de sus 2 hijos. Ahora recorremos de la mano de Jorge Bon y escúchenlo con atención, qué pasa con esa plata y cómo él sale detrás de esa plata a tratar de recuperar como fuese algo de la plata que le había entregado su papá a los montoneros. Escuchémoslo. Acá hay un tipo que me gustaría que lo veas, que era el Tata Joffre, que en ese momento lo pusieron de capo de la CIDE, era. Y entonces le digo, bueno, entonces armamos una reunión con el Tata Joffre y me dice, el Tata me dice, mira, lo que quiere Menem es que lo conozcas o tengas que ver algo con el asunto del dinero que le sacaron a ustedes y que esto, que lo otro. Ah, fantástico, le digo, venga. Y entonces apareció y me dice, bueno, yo te voy a traer un tipo y vos te entendés con él y yo me voy, porque... Bueno, y me lo trajo a Galimberti. Rodolfo. Rodolfo. Ah, le digo, bueno, macanudo, qué sé yo. Y entonces me dice, mire, usted se va a sorprender, pero yo vengo para una cosa, sobre todo. ¿Para qué? Le digo, para pedir el perdón. ¿Cómo? Le digo. Y sí, para pedir el perdón, porque, mire, usted habrá oído que hay muchos
que ahora que hay que perdonar y que esto que lo otro. Pero yo sinceramente le digo que estoy acá para pedirle perdón por la barbaridad que hemos hecho con usted, con su familia, con su hermano, con sus amigos, con su amigo, con todo eso. Y le digo, y además me dice, yo me quiero poner a disposición suya para trabajar con usted, para hacer lo que usted quiera que yo haga. Y yo le dije, mira, muchas gracias, le agradezco. Yo, la verdad que no tengo que ofrecerle de trabajo, pero sí voy a hacerle un pleito al señor Firmenich y compañía, los montoneros, para recuperar algo de la barbaridad de dinero que me sacaron. Si usted me quiere ayudar en eso, yo encantado. A sus órdenes, me dice. Estaban todos todavía con causas abiertas y Firmenich encarcelado. Galimberti vino así subrepticiamente. Estaba ahí, pero totalmente, si lo agarraban, se iba en cana seguro. Sí, pero el gobierno sabía si lo había mandado el gobierno. Claro, por eso. Esas son palabras de... Pero bueno, la cuestión es que el tipo, pero legalmente no podía estar en el país. Fantástico, tengo este juicio contra ellos. Usted, ayúdeme. Bueno, y ahí me ayudó. ¿Y me ayudó cómo? Cualquier cantidad me ayudó. ¿Cómo? Trajo gente que declaró en favor de las macanas que habían hecho ellos. Trajo maneras de recuperar una parte del dinero. Y trajo una cantidad de cosas, por supuesto que eran aportes al juicio, no era que eso estaba hecho, pero sí era tan evidente lo que el tipo traía que ayudó muchísimo a que finalmente el juicio lo ganáramos o lo ganáramos. Nunca se ganaba bien del todo y nunca se ganaba mal del todo. Pero eso lo que hicieron fue, digamos, parte de la plata se la había llevado Greiber. Alfonsín había indemnizado a los Greiber. Entonces lo que proponían ellos era reclamar que parte del dinero de los Greiber era nuestro. Era ustedes. Claro. Y eso es lo que arma Galimberti, digamos. Eso es lo que arma Galimberti, porque a Greiber le habían dado no sé qué porción de plata, creo que 16 millones. 15 millones, 16 millones, bueno, que era la plata que los montoneros le habían dado a Greiber. Como consecuencia de que, como yo les había dicho a ellos, ustedes no van a saber qué hacer con el dinero una vez que lo tengan, porque no se lo pueden dar a nadie, no lo pueden meter en un banco, no van a hacer nada. Apareció este señor Greiber, que era una especie de banquero de no sé dónde, pero bueno, era banquero al fin, y los convenció a estos tipos. Yo no sé si ya trabajaba antes con ellos o no, eso no conozco bien los antecedentes, pero que la cuestión es que le entregaron esa plata a Greiber. Greiber se murió en un accidente. Yo no sé cuánto desapareció en ese accidente o cuánto se salvó o no sé qué, pero el hecho era que Galimberti fue muy positivo en tratar de conseguir ese dinero de vuelta. Y bueno, lo de Greiber, la parte que se había quedado Greiber. Sí, porque la otra parte... La de Cuba y todo eso se perdió. Lo de Cuba se perdió. Finalmente, ¿cómo recupera plata? Recuperó plata porque Galimberti me trajo, después del juicio, porque se acabara todo, me trajo, yo no me acuerdo si era 10 o 7 millones, una cosa así, de los cuales hubo que repartir, por supuesto, a varios. ¿En efectivo? En efectivo. ¿Con algún papel de por medio? ¿De dónde salió la plata? Mire, yo lo único que tenía que hacer es no preguntar. Yo, si me venía para mí, no iba a preguntar. Yo lo que sé es que por el lado mío, una parte se fue al Estado, al gobierno, el gobierno de Menem, porque el gobierno de Menem había ayudado mucho en que todo esto, este proceso se llevara a buen término. ¿Alguien se quedó con una comisión? Claro. ¿Y Galimberti entonces fue el encargado de devolverle la plata? Sí. ¿Firmó algo? No, ¿qué firma? No. Mira, ahí no existía ni la firma ni nada, ahí era todo así. ¿Y usted le dio plata a Galimberti? Yo a Galimberti después le pagué un servicio, pero tampoco no era oficial y tampoco no era cuestión de que iba a pedir un recibo. No, claro. Le pedí porque el tipo me había ayudado, como me ayudaron algunos otros también, pero eso quedó todo en el secreto porque era toda plata mala vida, si te quiere, mala vida o mal recibida. Usted decía que le gustaba mucho la guita a Menem. A Menem me encantaba la guita. El tipo me dice, mira, acá si no tenés guita, no llegas nunca. Y acá la política es tener plata. Y tener plata, preguntarle a cualquiera que entienda algo de política, te va a decir lo mismo. Después con el tiempo me di cuenta que sí era así, ¿no? Pero bueno,
A mí esas cosas me chocaban, pues yo era un poco puritano todavía en eso. ¿Recibió la plata? ¿Recibió sí la plata esa que le trajo Galimberti? Sí, la de Galimberti sí, porque era plata mía. Pero la plata de Menem era plata del Estado, ¿no? Entonces, bueno, era otra cosa. ¿Pero ahí se quedó algo Menem en el camino? Yo creo que sí, pero no sé, eso no lo puedo asegurar ni lo puedo negar. Bueno, y así termina su relato Jorge Bon. Hay que ubicarse en la época de Menem, con Firmenich preso. Los montoneros habían puesto plata en la campaña de los montoneros. Menem le concede el indulto a Firmenich. Galimberti y todos los más también querían su indulto. Y los servicios que le ofrece Galimberti, que había sido el secretario militar de la columna norte que había secuestrado a Bon, es conseguirle los testimonios de otros montoneros que en el marco de una causa judicial paralela que abrieron a la causa por la cual había sido condenado Firmenich, que era por el secuestro de los Bon, declaran que ellos le habían entregado la plata a Greiber, porque lo que querían era obtener una tajada de la indemnización que estaba cobrando la familia de Greiber. Y ese acuerdo, que no queda sentado en ningún lado, ni siquiera en un papel en el expediente judicial, no está, yo lo fui a buscar, no está, cierra esta historia de una manera muy oscura, donde el propio Bon además dice que sospecha, cree, sabe que Menem también se quedó con plata porque le produjo los servicios, ¿no?, de Galimberti y de todos los que estaban trabajando. Hay una causa judicial de por medio que le da el marco para que esto termine de esta manera, con una plata que va y viene, que pasa de manos, y la que se pierde en Cuba. Hay un momento donde Bon cuenta que él le pide a María Julia Alzogaray, que es su amiga de la infancia, que cuando viaja como funcionaria a Cuba, le pregunte a Fidel Castro por la plata. Y Fidel Castro le dice que eso es un invento, que esa plata nunca llegó a Cuba. Pero con esa plata estuvieron financiando las contraofensivas, el exilio de los montoneros, la plata que pusieron en la campaña de Menem, hasta que finalmente los protagonistas que entrevisté para el libro, para Bon, me cuentan que a falta de acuerdo de la cúpula montonera hubo un momento en que esa cuenta se cierra. Y Galimberti de alguna manera se cobró su venganza porque nunca lo habían dejado acceder a ese botín que manejaban solamente entre tres. Y se cobra su venganza también. Él, que lo había secuestrado y que había cobrado el botín y que no había podido tener acceso, logra finalmente cobrar una comisión por hacer un acuerdo extrajudicial, con mucha coima de por medio, en el cual él es el facilitador de que algo de esa plata vuelva a Jorge Bon. Una historia increíble, como les digo, Operación Melliza. Los invito, si les interesa la historia, en el libro Bon que acabo de publicar, hay más detalles de esta historia de lo que fue el secuestro y todavía es más grande de la historia del mundo, con sus ramificaciones hasta el día de hoy, y el testimonio exclusivo que les entregamos esta noche de Jorge Bon, el gran protagonista. Vamos a pasar ahora a la actualidad, vamos a analizar lo que quedó de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucho material para ver por qué ganó con tanta contundencia el PRO. Vamos a analizar los barrios, le fue bien en el norte, le fue bien en el sur. Está con nosotros Alejandro Katterberg, director de Poliarquía. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Uno de las encuestadoras que pronosticó bastante bien, ¿no?, el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, yo creo que en esta ocasión la mayoría de las encuestadoras vaticinaban que Rodríguez Larreta se iba a imponer. Hubo algunas pocas que no, pero que generaron mucho ruido en los últimos días de la campaña. Es verdad. Pero esta vez, yo te diría, la gran mayoría de las encuestadoras, no sé si por tanta diferencia, pero todas vaticinaron correctamente lo que iba a pasar. Vamos a analizar con Alejandro y también con Sergio Morresi, autor de Mundo Pro, este partido que se mete en la pelea entre peronistas y radicales, que es un poco la historia de nuestro país. Y María Page, ella trabaja en una ONG, en CIPEC, que ha hecho un trabajo súper interesante de cómo los oficialismos, no importa el color que tengan, corren siempre con ventajas. En Neuquén ganó el Movimiento Popular Neuquino, en la capital gana el PRO. ¿Qué pasa con los oficialismos? ¿Cuánta ventaja tienen para ganar una elección? Tande y ya venimos. Descubrí los mejores productos y lo último en tecnología. Descubrí una notebook Acer con RAM de 4 GB en 12 cuotas sin interés.
de 841 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. La clave para una piel joven está en tus células. Nueva Nivea Cellular Anti-Age. Con extracto de magnolia y ácido hialurónico, estimula la renovación celular. Dentro de tu piel, las células actúan como jóvenes, reduciendo arrugas y mejorando la firmeza. Cellular Anti-Age, la nueva crema antiarrugas de Nivea. Con Mr. Músculo tenemos una propuesta para hacerte. Queremos que seas voluntario de techo. Que no es escalar el Everest para dar un mensaje de paz. Tampoco es cruzar el desierto de Sahara en busca de agua. Solo tenés que limpiar tu hogar. Porque comprando un producto de Mr. Músculo, donás un peso a techo. Y así, limpiando tu hogar, colaboras con otro. Sumate a Mr. Músculo y Techo. La puerta más segura ahora es más segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Transformar lo malo en bueno también es crecer. Por eso desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social, para que los ciudadanos puedan estar cada día mejor, para que cada día haya mejores hospitales, como los nuevos hospitales intermedios, una mejor policía, como la nueva policía local, y más y mejores escuelas con todos sus chicos estudiando. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos, también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. Bueno, nos metemos ahora en el análisis del resultado de la primaria en la Ciudad de Buenos Aires y las consecuencias que tiene para Macri como candidato presidencial. Vamos a recordar primero el resultado del domingo con relación a cuánto porcentaje de votos obtuvo. Ponemos la carita de los candidatos, pues son los 5 candidatos que han quedado en carrera, pero son porcentajes que suman todos los candidatos que presentó cada una de las fuerzas, ¿no? Notablemente el PRO quedando prácticamente cerca del 50%. Uno se pregunta, Alejandro, con una ciudad con balotaje, si esto se revierte, digamos, ¿cuán cerca te deja ganar en primera vuelta tener el 47% de los votos? Bueno, bastante cerca. Hasta ahora, en la Ciudad de Buenos Aires no se ha logrado imponer nadie con el 50% de los votos. Sí hemos evitado una vez el balotaje, ¿se acuerdan? Cuando Cavallo, que entró segundo, decidió bajarse, porque la diferencia que faltaba era muy poco. Macri obtuvo 2 veces casi el 47% de los votos, pero de todas formas Firmus decidió ir. Y ahora la suma del PRO en las PASO sacó 47. Yo creo que las dos cuestiones que están ahora en definición es efectivamente ver si Rodríguez Larreta va a poder consolidar todos los votos que obtuvo el espacio, yo creo que sí. Y después, si logra sumar algunos votos más. Hay muchas fuerzas chicas que no lograron pasar el corte, esos votos se van a redistribuir o no van a ir a votar y eso va a hacer que el porcentaje de todos se incremente. Va a estar parejo, quiero decir cerca. No cambia tanto el panorama. A ver, miremos cómo fueron las mesas, porque yo creo que esto explica un poco la contundencia del triunfo del PRO. Fíjense, el promedio en la ciudad fue 47,35, Larreta más Michetti, su mejor comuna Recoleta, 59% de los votos. Y su peor comuna, 41%, que no es ni siquiera una comuna del sur, la peor comuna que sacó. El PRO gana en el norte y en el sur de la ciudad. Eso es histórico y su zona más difícil es la zona centro, Caballito, Flores, hacia la General Paz. Que es el fuerte de Martín Lustó. Miremos el Chacarita de Lustó, que es la siguiente placa. Ahí está, la mejor comuna de Lustó, 26%. Caballito, tiene los votantes de Lustó. Y en el sur es la peor representación de Lustó, que es donde el Frente para la Victoria queda segundo, ¿no? Tenemos en la siguiente placa lo que muestra el Frente para la Victoria, la mejor comuna del Frente para la Victoria,
previsiblemente es la peor comuna de Lustó, pero en el sur el Frente para la Victoria queda segundo y queda muy relegado en el barrio más ¿no? pobre o en una de las comunas con mayores necesidades de la Ciudad de Buenos Aires. El Frente para la Victoria logra desplazar del segundo lugar a Martín Lustó. María, Martín Lustó reconstruyó o conquistó nuevamente el voto de los barrios y de la zona y de los votantes, porque no solo es una cuestión geográfica, históricamente más proclives al voto radical, al espacio no kirchnerista, no macrista. Ese voto que hace 2 años atrás logró captar UNEN, que en los últimos años alternó muchas veces entre Lilita Carrió, en otras ocasiones Pino Solana, en otras ocasiones incluso Jorge Tellerman cuando se había distanciado del gobierno nacional, y Martín Lustó logró captar y retener ese voto. Ahora la pregunta es qué capacidad de crecimiento hay ahí, claro, y si logra o no forzar un balotaje, que si logra forzarlo, este sería el primer balotaje en donde el macrismo no se enfrentaría con el gobierno nacional, sino se enfrentaría con una fuerza progresista no kirchnerista. Claro. Entonces ahí la fuerza UNEN hace la suspicacia que dice, bueno, si logramos entrar al balotaje, todo el voto del Frente para la Victoria va a preferirnos a nosotros. Que Lustó puede ser más competitivo en una segunda vuelta contra Larreta de lo que sería eventualmente Recalde. Bueno, esa es la especulación que hacen ellos. Esa es la especulación. Acá lo que es interesante es que ambas vueltas, digamos, la elección que va a ser en julio y la segunda vuelta que va a ser 2 semanas después, si es que se necesita una segunda vuelta, va a estar en un contexto distinto al que acabamos de percibir esta campaña. A partir de ahora yo creo que la campaña en la Ciudad de Buenos Aires se va a empezar a nacionalizar mucho más. Hasta ahora hemos visto mucho discurso dedicado a los proyectos de la ciudad, al Estado de la ciudad, las propuestas para la ciudad. Ahora va a empezar a intervenir Mauricio Macri y se va a empezar a decir que el voto tiene que ver más con lo nacional, con impulsar a Mauricio Macri hacia la presidencia. Claro. Desde el Frente para la Victoria ya están diciendo esto es un acuerdo que hay a nivel nacional, entonces cómo pueden pelearse a nivel local. Me parece que la campaña, por la proximidad de las PASO nacionales, porque para cuando votemos en la ciudad ya van a estar definidos quiénes son los candidatos a presidente. Claro, que faltan menos de 4 semanas en las que tienen que presentar entonces, las candidaturas, claro. El contexto nacional va a ser cambiar, otro, claro, y yo creo que eso va a también cambiar la dinámica de la campaña en la ciudad. Vamos a presentar a Sergio Morresi, es autor de Mundo Pro. Podemos mostrar el libro. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Me súper interesa el libro porque explica en parte también... Hay un prejuicio, una idea del que no conoce el PRO, que solo le va bien en la zona norte y las zonas de alto poder adquisitivo. Pero ustedes cuentan ahí, por ejemplo, el trabajo que tiene hecho en Villas del Sur, el PRO, ¿no? Exactamente. El PRO, desde el comienzo mismo, del año 2002, empezó a tratar de ir generando lo que se conoce como política territorial, trabajo territorial. Lo hizo en buena medida con alianzas con gente que venía del peronismo, con gente que venía del radicalismo y que ya venía haciendo ese trabajo para otros partidos y que después de la crisis de 2001 había quedado huérfana de algún modo y decidió integrarse a PRO. Esa gente se iba haciendo el mismo tipo de trabajo que se venía haciendo en esas zonas, pero ahora para PRO. Y efectivamente lo que fue pasando con el tiempo es que se empezó a generar trabajo territorial propio de PRO, fuera de esos políticos radicales o peronistas. En villas, con gente que, digamos, que trabajaba en el barrio y que se integró perfectamente a PRO de muy buena manera. Nosotros conversamos con varios de ellos. Tienen una diferencia con otros militantes. ¿Con el puntero peronista clásico cuál? Sí, que una diferencia de nosotros, a mí me llamó la atención por lo menos, es que ellos separan muy claramente alguno de su trabajo barrial con el trabajo político. Entonces, una de las personas con las que hablo me dice, bueno, yo estoy hace 15, 20 años en la murga. Ahora, la murga no tiene nada que ver con la política. La murga es una cosa, la política es otra. Eso es muy raro, esa separación de una especie de vida privada y vida pública. Y también está con nosotros María Peix, ella es coordinadora del programa de política y gestión de gobierno de CIPEC, que es una ONG que hace estudios de cuestiones de política pública. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Y el trabajo de ustedes tiene una conclusión interesante, que no está vinculada exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires, pero que se verifica, ¿no, Alejandro?, en todas las elecciones que venimos viendo, que es la fuerza de los oficialismos. El Movimiento Popular Neuquino, que lleva más de 50 años, ¿no? El PRO, que se consolida. En Mendoza incluso parecía que había sacado mucha ventaja, pero quedaron muy parejos en el resultado, ¿no? Bueno, no es el caso de Santa Fe. Santa Fe, ¿no? No es el caso de Mendoza, aunque la elección fue más parejo, pero digamos, ha mostrado un triunfo.
Yo creo, ahora, para no intervenir en la respuesta, pero digamos, en términos de opinión pública, en términos políticos, claramente los oficialismos tienen una ventaja, se expresa mucho más cuanto más chico es el contexto electoral donde ocurre. Las intendencias, han habido estos días nuevamente estudios que reflejan la cantidad de años que se mantienen los intendentes, bueno, conurbano, ni hablar, conurbano, la dificultad para el que no tiene el control del aparato estatal, sobre todo cuanto más chico y más dependencia de los recursos estatales es una economía o una localidad. A nivel nacional, a nivel provincia más macro, yo diría que tiene mucho que ver con la marcha de la situación económica y las expectativas de cambio no. En el 2011, cuando Cristina gana con el 54% de los votos, no solo gana Cristina, el 90 y pico % de los oficialismos van arrastrados. Estaban el último ciclo electoral de las 24, que terminó en 2013, porque hubo 2 provincias que eligieron en 2013, de las 24 gobernaciones, 22 fueron ganadas por oficialismos, en 14 de los casos por el gobernador que se volvía a presentar, en el resto de los casos por el partido que estaba en el gobierno. Claro, pues nosotros, perdona, mencionamos Mendoza y Santa Fe, que son las 2 provincias que no tienen reelección. Cuando vos tenés sistemas, ¿no?, que favorecen las reelecciones, eso tiene más impulso para los oficialismos. Nosotros lo que encontramos es que en las elecciones en las que el gobernador no se puede reelegir, ya sea porque la provincia no permite una reelección inmediata o permite una, pero a ese gobernador ya se le acabaron los 2 periodos o los 3, porque hay algunas que permiten 3. En esas elecciones la ventaja oficialista se atenúa mucho, sigue existiendo. El oficialismo siempre tiene más visibilidad. En un país donde la política se hace con recursos públicos, sea legítima o ilegítimamente usados para hacer política partidaria, entonces el oficialismo tiene más recursos, los empleados, los vehículos, la propaganda, todo, hay muy poca limitación para eso, sobre todo en el nivel provincial. Entonces obviamente tienen distintos tipos de ventajas, pero vemos que en las elecciones donde el gobernador no puede volver a presentarse, la ventaja oficialista decae un poco. Se atenúa mucho, Y nos dejó pensando, porque uno, bueno, habitualmente piensa, incluso la reforma constitucional del 94 se hace con ese espíritu de reducir el periodo presidencial e introducir una reelección, diciendo, bueno, 4 años es suficiente para mostrar gestión y con una reelección uno tiene incentivos para hacer las cosas bien para que lo vuelvan a elegir. Pero se queda uno pensando, las provincias más competitivas son Mendoza, son Santa Fe, las únicas 2 que resistieron la tentación. Y no tienen reelección, claro, son las únicas 2 que no tienen reelección y tienen elecciones más competitivas. ¿El PRO en ese sentido es distinto que otros partidos políticos o vos lo ves como de las mismas prácticas? No, para nada, no bien asumió PRO lo porque que hizo. Porque el discurso es lo nuevo, lo distinto, lo que yo no soy, esta es la política tradicional, yo soy otra cosa. En algún punto son otra cosa, pero quiero decir, con esto que estábamos hablando recién, no. Porque efectivamente lo primero que hizo fue adoptar el color, digamos, la ciudad tenía color naranja, había tenido en los últimos años, el primero que hizo fue considerar, bueno, ahora el color de la ciudad es el color de mi partido, fue lo primero que hizo. Después, de hecho, tuvieron problemas y tuvieron que cambiar un poquitito los tonos de amarillo para decir que no es exactamente el mismo color. Ahora, en otros casos sí es algo novedoso, pero si bien nosotros el estudio que hicimos es el 50% más o menos de los cuadros, funcionarios, diputados, legisladores, son efectivamente políticos de carrera que vienen haciendo política desde siempre, en diferentes partidos, desde la UCD hasta el peronismo. Ahora, mucha gente efectivamente sí es nueva en política y toma la política de un modo distinto al que la toman los políticos de más larga data. Tiene que ver también con que ellos llegaron a la política, efectivamente, después de la crisis, la viven distinta a la política. Ellos se sienten a sí mismos como haciendo un servicio, en muchos casos que vienen del voluntariado católico, como una misión que ellos van, digamos, una extensión de su misionerismo católico, o como un trabajo técnico que pasó del think tank al partido. En ese sentido, es nuevo. Ahora, han sido eficaces en que Macri es el cambio, es lo nuevo, ¿no? Está claro en términos de discurso de lo que es hacia la proyección nacional de Macri como presidente, ¿no? A ver, en términos de organización, me parece que han introducido muchas novedades. En términos de formas de comunicarse con el electorado, me parece que es un partido mucho más moderno, es un partido mediático, no es un partido de estructura, no es un partido de expansión territorial. Claramente
la base del discurso, una de las componentes de la base del discurso de Macri para esta campaña nacional va a ser el cambio y la introducción de modernidad a la crítica que ellos hacen. Me parece que de a poco lo que está pasando es, y va quedando más claro, María, en el nivel nacional y en el plano nacional, con las victorias de Capital, con las victorias en Santa Fe, con el buen desempeño del gobierno en Salta y el fortalecimiento que estamos viendo en las encuestas del gobernador Scioli, que estamos cada vez más en una polarización. Y una elección que hace un año atrás parecía que iba a ser una carrera de 4, que después pasó a ser una carrera de 3, más a Scioli y Macri, uno tiene la impresión que por ahí termina una carrera de 2. Scioli contra Macri. Y ahí está el contexto donde estamos, y como vos dijiste, para recordarle a la gente, estamos en los días más intensos de la política argentina. Claro, porque se van a conocer los candidatos, hay que inscribirlos en junio. Entonces, en los próximos 40 días se define si va a haber elecciones para el Parla Sur o no va a haber elecciones para el Parla Sur. Si Cristina Kirchner se va a presentar en esas elecciones como diputada. Si Máximo Kirchner se va a definir si efectivamente cuáles van a ser las fórmulas presidenciales definitivas. Claro. Si va a haber paso dentro del Frente para la Victoria o no, si Scioli va a ser el único candidato o también va a correr Randazzo y otro candidato. ¿Quiénes van a ser los candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias que van a ser los candidatos a senador, a diputado? Mucho. La política en estas próximas semanas está en su máximo estado de ebullición. Y María, en provincia de Buenos Aires, digamos que es el fuerte de Scioli, a pesar de que no aparece un candidato a gobernador, ahí tenés las reelecciones indefinidas, en el conurbano, digamos, son sectores... ¿Ven una vinculación ustedes también con mayor pobreza y más reelección y más oficialismo y mayor perpetuación? El norte del país, el conurbano. Nosotros lo que encontramos... Hicimos estimaciones con distintos determinantes que pueden ayudar a esta ventaja que se encuentran en la literatura, en la experiencia internacional. Y lo que encontramos es que en las provincias donde el empleo público tiene mayor peso sobre la población económicamente activa, ahí la ventaja del oficialismo es más fuerte. Pareciera esto ser como un indicio, como una punta del iceberg, ¿no? Y tiene que ver con esto que hablábamos antes del uso de los recursos públicos. Discrecionalmente termina siendo con fines de partidistas de mantenerse en el poder. Sí, encontramos indicios de una relación con eso. Lo que pasa es que también faltan como datos bien desagregados. Por ejemplo, una cosa que nos interesaría mucho es cotejar esto con la distribución geográfica del gasto nacional. Incluso en un nivel municipal, pero bueno, para falta de información. Público, de hecho, bueno, los dos candidatos más importantes, ¿no? Por ahora que aparecen, decía Alejandro, ¿no? Consolidados, son Scioli y Macri, dos de los distritos de mayor visibilidad y mayor, ¿no? Manejo. Así que les recomendamos Mundo Pro, porque me parece que la novedad de esto es que en ese escenario de polarización aparece por primera vez también un partido que no son, digamos, los radicales con otro candidato, aparece un tercer actor, ¿no? Como es el PRO, en un escenario en el que hemos vivido entre radicales y peronistas, aunque los radicales han tomado prestado candidatos, ¿no? Yo creo que el dato positivo de la elección que viene es que va a ser una elección mucho más equilibrada de las últimas 3 elecciones presidenciales. Más competitiva. Más competitiva y que va a derivar en un sistema político más equilibrado para Argentina. Desde la elección del 2001, cuando estalló el voto bronca, no hemos logrado un reequilibrio. En el 2003 Néstor Kirchner salió segundo con el 22% de los votos, en el 2007 Lilita Carrió salió segunda con el 23%, en el 2011 Hermes Wiener salió segundo con el 17%. Eso lo que te dice es o que hay una disparidad enorme entre la fuerza que gana y la segunda y te lleva al vamos por todo, o que hay un nivel de fraccionamiento y división y atomización tan grande que también hace complicada la gobernabilidad. Me parece que vamos hacia un reequilibrio del poder, me parece que las figuras centrales que vienen en la política argentina son la de Scioli y la de Macri, independientemente quién de los dos gane, no es que el otro automáticamente desaparece de la política argentina. Yo creo que han estado construyendo su imagen, su figura, sus espacios de poder y lo han estado consolidando. Bueno, tiene razón, Alejandro, bien 4 semanas apasionantes. Para los que quieran saber cómo viene la construcción del PRO, les recomiendo Mundo Pro especialmente. Gracias Sergio Morresi, gracias María y gracias Alejandro. Tanda y ya venimos. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¡Ah! ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Marcos. Claudia, se hizo. Está durmiendo. Susana. Ay, qué divino. Pero me estoy yendo al shopping. Arrancó Vamos los jueves y me ahorro un montón. Claudia, Claudia, ¿qué está el botón rojo? No, a la enfermera no, a los bomberos, llama. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Sumamos nuevas tecnicaturas de nivel superior para ampliar la oferta educativa y potenciar el desarrollo productivo de cada región de nuestra provincia. Abrimos carreras en los parques industriales de Reconquista, Rafaela, Sauce Viejo, Galvez, San Lorenzo, Alvear, Venado Tuerto y con el Polo Tecnológico de Rosario. Y creamos en los barrios de Santa Fe y Rosario una nueva propuesta de formación vinculada con el sistema de salud provincial y su creciente perfil turístico. Seguimos generando oportunidades para el desarrollo de los jóvenes, con inclusión, educación y trabajo. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Dale, dale, sale, toma, dale, correte, sí, dale, dale, dale. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Jugando esto soy un monstruo! Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Estoy cansadísimo. ¿Te faltan pilas para seguir? Decile chau a Pachorra con los nuevos Yogurísimo Energía Total. Redonditos de chocolate y aritos frutales. Yogurísimo Energía Total. Buenísimos para recargar tus pilas. Gallo y Snacks, detectives de bizcochos. Repito, agentes, tienen en su mano la evidencia que resuelve el caso de las 99 calorías cada 20 bizcochos. Repito, no toquen la evidencia. Repito, traigan la evidencia sana y rica. Repito, no se morfen la evidencia. Déjame probar eso. Gallo, Snacks, libre de gluten. Blem ama los hogares, porque es donde la vida pasa, y eso es increíble. Pero la vida puede y suele ser un poco desordenada. Lo bueno es que Blem remueve un 70% más de polvo y mantiene tu hogar impecable y listo para disfrutar. Blem, dale vida a tu hogar. Viva la libertad de tener un piso suavecito. Del 27 al 30 de abril, feria de descuentos en Easy. 10, 20 y hasta 30% de descuento en cerámicos, porcelanatos, alfombras y membranas. Con tarjetas Incosud, hacé lo posible. 18 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy. ¡Vos podés! ¡De botella de regalo! Sí, es así. El que descorcha con Toro Viejo gana, porque en la promo Descorchate hay más de 1 millón de botellas de Toro Viejo de regalo. Descorchate con Toro Viejo, un vino tan auténtico como vos.
Bueno, ya saben, si quieren más novedades sobre el secuestro de los hermanos Bon, del cual les dimos esta noche un testimonio exclusivo, el libro es Bon y se acaba de publicar por Editorial Sudamericana. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Quédense ahí que ya viene el timón de la economía. Nos reencontramos el jueves que viene a las 10 de la noche aquí por Canal 26. Buenas noches. Hearing anyway, not that I care, and it's so strange.